Por eso vamos a darle la palabra al profesor Armando Bartra, conocido por todo el mundo aquí, y además fue docente durante mucho tiempo, ¿no? Estudioso, especialista en temas del campo, en el campesinado. Actualmente es profesor en la UAM Xochimilco, en el posgrado en desarrollo rural. Como muchos saben, es director del suplemento de la jornada del campo. Bueno, además ha sido un participante activo en todo el proceso de lo que ha sido la construcción del proyecto alternativo de la nación, de todo lo que fue la campaña. Y bueno, además ha estado sacando recientemente algunos textos en la jornada, reflexionando en torno a lo que se avecina, se puede avecinar, en torno a lo que quisiéramos seguir construyendo, desde quienes todavía seguimos asumiendo parte de este movimiento. Entonces, pues agradecemos que haya aceptado la invitación, Armando. Por favor. Bueno, buenas noches, me da mucho gusto estar aquí. No es el único sitio en donde estas cosas se están discutiendo. Creo que hay en México en este momento, contra lo que algunos podrían pensar, depresión, desmovilización, frustración. Hay también mucha actividad de gente que está reflexionando, que está pensando, que está mirando hacia el futuro, y creo que bueno, esto es lo que debemos hacer. La invitación aquí era platicar con ustedes un poco de la situación como yo la veo. Creo que es un punto de vista mío, como cualquier otro, no es un punto de vista ni más ni menos autorizado que el que conocieron ustedes, pero bueno, entre todos creo que nos podemos dar una idea un poco más clara de lo que está pasando y sobre todo de los retos que nos plantea los tiempos de hoy. Voy a empezar un poquito con el diagnóstico, con la parte más de contexto, quizás histórico. Creo que si quisiera yo encontrar una palabra para designar lo que nos estamos enfrentando, sería cinismo. Cinismo. El cinismo como una característica del sistema político que nos agobia. El sistema político mexicano es un sistema político caracterizado, no siempre, no a lo largo de toda su historia, pero sí en los últimos años, por el cinismo. Cinismo por parte de la oligarquía, de los empresarios, del poder económico, que hoy están llamando a dar ya por hecha la elección y a descalificar a todo aquel que pretenda atender a las normas legales, cuestionar su legalidad. Cinismo de parte de los medios de comunicación, trato de más abundar en ello, y cinismo de los políticos en el poder. Un ejemplo que quizás por su carácter extremo pudiera ser útil. Un consejero del IFE reciente, no del peor perfil, Lorenzo Córdoba, joven, académico, que yo sepa, no particularmente comprometido con el PRI, con el PAN y con el PRD. Vaya, no es el peor ejemplo, o vaya, no es el ejemplo más típico de político a la mexicana, ni siquiera el consejero del IFE, los hay mucho peor, quizás la mayoría son peores. Y en un evento académico muy reciente, el día de ayer, si no estoy equivocado, porque hoy salieron sus declaraciones en el periódico, decía que la revisión de los gastos de campaña que está haciendo el IFE en este momento, para ver si se rebasó o no se rebasó, y en qué caso se rebasó, y qué partido, o qué frente rebasó el tope de gastos para la campaña, que pues se iba a terminar posiblemente para el año que entra, en 2013, que por lo tanto, dado que los tiempos de trife que se tenían que calificar de elección son más cortos, pues los datos y las conclusiones a las que pudiera llegar el IFE sobre la posibilidad de haber rebasado los gastos de campaña, de que, por ejemplo, un partido, el PRI, hubiera gastado no lo que se convino que se gastara, sino el doble o el triple o 4 veces más, o 5 veces más, o 10 veces más, que parece que es lo que por ahí va. Es algo que posiblemente se iba a poder determinar, pero que se iba a determinar conforme a los tiempos y los plazos previstos por la ley, y esto iba a estar posiblemente para el año que entra, y por ello no tendría ningún peso,
relevancia en la calificación de la elección por parte del TRIF. Concluía también que, dado que en caso de que se descubriera que se habían rebasado los topes de campaña, lo más que podría haber es una sanción monetaria para el partido que así lo hizo, o para el frente que así lo hizo, pues que con esto se estaba alentando que se cometiera fraude electoral por la vía de gastar de más, puesto que esto no se sancionaba más que al partido y no se sancionaba más que económicamente, y además solo se sancionaba de manera extemporánea y no tenía ningún peso a la hora de validar o no validar la elección. Ante lo cual decía yo, pero pues así es. Así es la ley, no podemos violentar la ley. Sin duda, en esta elección puede haber sucedido que un partido haya rebasado al doble, al triple, al cuádruple, 10 veces, dicen algunos, los gastos para la campaña. Es muy posible que esto sea contrario a la Constitución, que establece que debe haber equidad entre aquellos que compiten. Es muy posible que esto pues, se pudiera investigar y averiguar y tener alguna resolución para la encuentra, pero eso no va a intervenir a la hora de calificar la elección. ¿Por qué? Ni modo, así son las cosas. Esto es cinismo. No es una mala persona, no es el peor, hay unos bastante peores, hay personajes siniestros. No estoy poniéndolo como ejemplo de un consejero particularmente siniestro del IFE, quizás es de los menos malos. Es simplemente un cínico. Es decir, sabemos que se pudo haber comprado la elección, pero ¿qué va a pasar? Pues nada. Ni modo, así es. A lo mejor habría que revisar la ley para que no haya esta preocupación de cómo es posible que se compre una elección y no vamos a hacer nada para impedirlo. Ustedes que son parte de la autoridad electoral. Esto es lo que creo que se llama cinismo, con una característica del sistema político, no estoy juzgando moralmente. El otro ejemplo clarísimo de cinismo, y ese sí tuvo efectos, y por ese lado me voy a colar, fue el del candidato entonces Peña Nieto, que habiéndose cuidado mucho de no aparecerse en los lugares académicos en donde pudiera encontrar una opinión desfavorable, se presentó sin embargo pensando que ahí iba bien en la Ibero, y a la pregunta expresa de algunos compañeros del Ibero sobre la masacre, sobre la violencia brutal que su gobierno y el gobierno federal panista, 6 años antes se estaban cumpliendo el aniversario sexto de la violencia brutal de la fuerza pública, tanto federal como estatal, en Atenco, el señor dijo, bueno, es que había que conservar el orden, yo por eso lo reprimí. Eso es lo que yo tenía que hacer, yo lo hice, sí, yo lo hice, ¿y luego qué? Y ante ese cinismo, diríamos, racista, hubo una reacción de los jóvenes, en ese momento de los 131, que se identificaron con que ellos asumían la responsabilidad de haber confrontado, y después 132 y 33 y 34 y 35 hasta los cientos de miles que no solo en el Distrito Federal sino en todo el país son ahora. Esto es una reacción contra el cinismo, es una respuesta al cinismo. Ya basta de cinismo, no podemos aceptar un orden, un sistema basado en el cinismo, basado en el sí y qué, porque no es el no, esto no sucede, no, de ninguna manera, sí y qué. ¿Qué va a pasar? Podemos comprar votos, ¿y qué? Ahí están las tarjetas de ¿y qué? Ahí están las tarjetas de Monex, ¿y qué? Y las de Telmex, ¿y qué? Y condicionamos los programas públicos, ¿sí? ¿Y qué? Hay una respuesta moral a eso. Ahora, yo quisiera llamar la atención no sobre el cinismo como un problema moral, como un problema que nos causa repulsa, sino como un problema político, como un rasgo político del sistema, porque hay que asumirlo como tal. El problema es que tenemos un grupo gobernante, un sistema político y un grupo en el poder. Estoy hablando de la oligarquía, del poder económico, que es el que está interesado en que se gobierne de esta manera, en el poder mediático, que es parte del poder económico, y obviamente los personeros de este poder económico, que son el grupo político, los políticos gobernantes, a los que no les preocupa la legitimidad. No les preocupa la legitimidad democrática. No digamos que no les preocupa la ley. Violentar la ley nunca ha sido un problema para quienes gobiernan en este país. Pero en este caso no les preocupa la legitimidad, no les
el consenso, no les preocupa la anuencia de los ciudadanos. Les preocupa conservar el poder, les preocupa controlar los medios masivos porque eso permite, a través del marketing, generar ciertas imágenes. Les preocupa, evidentemente, tener poder sobre las instituciones. La legitimidad no es relevante para el grupo que hoy nos gobierna. La hegemonía no es una cuestión que les preocupe demasiado. No estoy hablando de que hoy estemos viviendo en una situación de represión generalizada. Hay que cuidarse de las palabras, hay que reservarnos ese término y ojalá que no fuera cuando esto se presente. Pero sí vivimos, y desde hace un rato, no tan largo, pero sí ya desde hace algunos años, una situación en la que la clase política que gobierna en este país es una clase política cínica, a la que ha dejado de preocuparle la legitimidad. Y no siempre fue así. La última vez que dije eso ya no me acuerdo, pero ni modo, hay que decir. En los viejos tiempos del PRI, la legitimidad era una preocupación. Algunos serán aquí suficientemente viejos como para acordarse, se los habrán contado, no están tan lejos, pero bueno, estamos en una universidad con estudiantes jóvenes. En los tiempos del quizás más alcanzado gobierno que haya tenido México jamás, después de Díaz Ordaz, Carlos Salinas de Gortari, el introductor de las grandes reformas neoliberales, el desfondador del sistema económico y político del país, y lo poco que tenía de progresista y de heredero del aspecto justiciero de la Revolución Mexicana. Carlos Salinas de Gortari no fue preocupado por su legitimidad, por el consenso, preocupado por la credibilidad, preocupado por la anuencia ciudadana. Era un tipo que llega a las elecciones, era conocido como la hormiga atómica durante la campaña electoral. Sin duda perdió frente a Cárdenas, llegó con una credibilidad mínima y construyó durante los 6 años de su sexenio una imagen pública que lo llevó a salir, a terminar el sexenio, después se desfondó, pero terminó el sexenio con el 60 o 70% de aprobación. Mataba gente, claro, reprimía gente, naturalmente, acabó con 400 militantes de lo que era el PRD en sus inicios, sin duda, pero le preocupaba mucho la legitimidad. A lo mejor algunos saben que se modificó el artículo 27 constitucional y que se eliminaron los aspectos del derecho a la tierra para los campesinos y se desfondó la posibilidad, o se abrió la posibilidad, se desfondó el ejido al abrir la posibilidad de que se privatizaran las tierras, se reformó la constitución en un aspecto sustantivo. Y Carlos Salinas convocó a las organizaciones campesinas, a las independientes y democráticas, y no solo a las oficialistas, y discutió con ellas y les dijo qué es lo que podemos hacer, esto es por esto y por lo otro, vamos a hacer un programa de 10 puntos, vamos a canalizar recursos para que el campo se recupere. Carlos Salinas firmó el Tratado de Libre Comercio, y sabes que el Tratado de Libre Comercio acabó con lo poco que quedaba del país. Sin embargo, en la firma del Tratado de Libre Comercio, en la mesa de al lado estaban considerados académicos, investigadores, intelectuales y fuerzas sociales y políticas de oposición. Y bueno, Carlos Salinas de Gortari negoció con una insurrección indígena armada que pretendía derrocar al gobierno. La respuesta de Carlos Salinas de Gortari al STLN fue enviar a su mejor negociador, Manuel Camacho. Sentaron a Manuel Camacho a negociar, a discutir con los guerrilleros armados, los diálogos de la catedral, y buscar llegar a un acuerdo con ellos. ¿Qué? Porque se venían las elecciones. Sí, todo lo que ustedes busquen. Lo que estoy tratando de mostrar es un político que es probablemente el que le ha hecho más daño a este país, incluyendo aspectos represivos, y que se preocupa por la legitimidad. El autista político fue Cedillo, que trató de descalzar al CTLN, por cierto, mediante una ofensiva de carácter policiaco-militar. Sin embargo, tuvo que prolijar las negociaciones de San Andrés, en donde estaba centrada la Secretaría de Gobernación, en donde estaban centrados los diputados, en donde estaba centrado todos los funcionarios públicos que fueran necesarios, a discutir con un grupo armado y sus representantes y sus invitados una reforma de todo el país. Que luego pateó la mesa, pero ahí estuvieron. Fox, los primeros 3 años de Fox. Primer punto, aeropuerto en el Valle de Texcoco. Vamos a hacer un aeropuerto porque el aeropuerto de la Ciudad de México ya no alcanza, se va más adecuado, etcétera. Dicen que tengo, no. Salen en la calle, sacan el machete, marchan, despiertan solidaridad y se echan para atrás.
Dos, el STLN dice, bueno, no se aprobó finalmente la ley Cocopa. ¿Qué pasa con la ley Cocopa? Fox dice, yo presento la ley Cocopa. O sea, yo llevo como iniciativa de la presidencia, llevo al legislativo la ley Cocopa a los senadores. Y además, si quieren ustedes venir a la Ciudad de México, la Policía Judicial les va a acompañar todo el camino, no se preocupen. Y cuando se libre la ley Cocopa y entre en la Constitución, ya estoy esperando los pinos marcos para que vamos a tomar la foto. Digo, buscaba legitimidad. Claro está que todo se echaba a perder. Cuando en 2002, 2003, un muy fuerte movimiento campesino, el campo no aguanta más, sale a las calles, a las carreteras, protesta, exige, reclama, marchan, 100.000 campesinos en la Ciudad de México. Fox se sienta a negociar con los campesinos. Durante semanas se discute, se elabora un proyecto, un acuerdo nacional para el campo, se firma en Palacio Nacional y claro está, no se cumple. No estoy tratando de decir que estos políticos sean políticos progresistas, sean políticos reformistas, sean políticos democráticos. Estoy diciendo que son políticos o eran políticos preocupados por la legitimidad y se acabó. Cuidado, porque negociar, tratar o vivir bajo el dominio de políticos a los que no les preocupa la legitimidad ni el consenso es muy peligroso. Y la segunda mitad del gobierno de Fox y todo el gobierno de Calderón fue exactamente eso. Vivimos ahora, no siempre, no a lo largo de toda la historia de México. Nuestra historia era la historia de un partido en el gobierno, de una dictadura perfecta que había heredado de algún modo los modos de la revolución, partido revolucionario institucional con todo un rollo de demagogia y populista. Esto se acabó. Hoy vivimos un régimen cínico. Fox es muy claro. La primera etapa de Fox es negociar con Atenco y echar para atrás el aeropuerto. El final del gobierno de Fox es una reacción violenta, brutal, por parte del Ejecutivo Federal, porque no fue solo Peña Nieto en Atenco. ¿Qué otro ejemplo? El caso de Fox también. Bueno, un caso típico de no asumir que se vive en un periodo de un sistema político cínico es el caso de la APOS, para quienes lo recuerdan. La APOS surge de una suerte casi ritual de la lucha anual con el magisterio, en el caso del sindicato, en la sección de Oaxaca, es una sección democrática, los compañeros maestros de Oaxaca año tras año se van a la huelga, van a la plaza, se establecen ahí y luego marchan a la Ciudad de México porque los asuntos han negociado con el carácter federal, lo habitual. Pero este gobernador, el que estaba en ese momento, conocido como Ulises Ruiz, lo reprime en lugar de provocar el desmembramiento del movimiento magisterial, se fortalece y se crea un fuerte movimiento popular contra el gobernador. Si nosotros analizamos el comportamiento del movimiento de Oaxaca, de la APO, nos daremos cuenta de que ellos estaban confiados en que tenían un gobierno estatal impresentable del PRI, Ulises Ruiz, y un gobierno federal panista. Que el gobierno federal panista no iba a proteger a un gobierno estatal priista. Y además estaba el final del sexenio de Fox y el inicio, ya era candidato electo, de Calderón, y Calderón estaba llegando a los pinos completamente deslegitimado y necesitaba legitimarse. La APO calculó que la correlación de fuerzas era favorable, pues sus enemigos estaban divididos, los federales eran priistas, los federales eran panistas, los federales eran priistas, y Calderón necesitaba legitimarse y les iban a resolver el problema fundamental que era la salida del gobernador. Pues no, lo reprime Fox, lo reprime Calderón y lo reprime Ulises Ruiz. El PRI y el PAN se unen en contra de la APO. No hay nada que negociar. Yo pienso que necesitamos aprender de este experiencias en el sentido de que nos estamos enfrentando a un sistema político al que le preocupa cada vez menos la legitimidad, le preocupa cada vez menos el consenso, le preocupa cada vez menos la anuencia ciudadana y al revés, lo que le interesa es el control de la política a como de lugar. ¿Cuándo, en qué momento se volvió cínica la clase de gobernante mexicana? Cuando empezó a sentir que la legitimidad era prescindible. Algunos quisiéramos que hubiera sido por el movimiento de la APO, hubiera sido por el movimiento de los compañeros de Atenco, hubiera sido por la resistencia férrea de los compañeros del SME,
SMEO, hubiera sido por algún otro de estos movimientos sociales en resistencia que tanto nos gustan. Pero la verdad es que la renuncia a la legitimidad, la renuncia al consenso, se origina en el momento en el que a la oligarquía y a sus representantes y personeros políticos les entra el miedo. Y el miedo no es a un movimiento social, no es a una movilización, no es a un grupo más o menos radical que sale a las calles. El miedo es perder el gobierno. A mediados del sexenio de Fox, llegaron a la conclusión, quienes dominan en este país el poder económico y quienes administran ese poder, la clase política, panista, priista, etc., que el observador era un peligro para ellos, que ese jefe de gobierno del Distrito Federal, político de izquierda, estaba empezando a crecer en la opinión pública, estaba empezando a transformarse en un personaje alternativo, estaba empezando a acumular intenciones de voto si se presentaba a una elección, estaba empezando a transformarse en un peligro electoral. La posibilidad, por primera vez en la historia de este país, de que la izquierda, el centro izquierda, una izquierda moderada, una izquierda razonable, una izquierda muy tibia, pero la izquierda finalmente no implica el PAN, no sus personajes de siempre, sino un personaje externo que pertenecía a otro proceso, que venía de otro lugar, pudiera ser el próximo presidente de la República. Y a mediados del sexenio de Fox simbólicamente realiza el primer gran acto de cinismo político de la clase política gobernante en este país, que es el desafuero, y de si se acuerda, está suficientemente cerca. No hay argumentos jurídicos, no hay argumentos políticos, no hay argumentos morales, no hay argumentos. Es de un cinismo, de un descaro absoluto y total. Un asunto totalmente menor que no tenía ninguna justificación ni ningún fundamento, es utilizado por el gobierno federal, por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, por el PRI, por el PAN, por la Iglesia y por los poderes fácticos y por los poderes mediáticos para tratar de desaforar al jefe de gobierno. ¿Por qué? Porque el jefe de gobierno apuntaba a ser el candidato de la izquierda y había que sacarlo de la jugada, punto. Y esto era evidente, todo el mundo sabía eso, pero les importaba muy poco. Todos fueron cómplices en esto, lo fue el legislativo, lo fue el ejecutivo, lo fue el judicial, la iglesia, los poderes fácticos y los medios. Y fueron movilizaciones ciudadanas, nunca un gobernante en este país, nunca alguien con gobierno, salvo Cárdenas, en los 30, había convocado al pueblo a se movilizar en las calles. Fueron las marchas mayores en la historia de este país, 1 millón de gente salió a la calle, probablemente se tuvieron que echar para atrás. Se echaron para atrás, pero 3 años después fue frágil. Es decir, muy claramente el mensaje que le estaban dando a la población, a los mexicanos todos, era: la izquierda no para gobernar este país, ya lo vieron. No importa lo que tengamos que hacer, tenemos que violar la Constitución, violamos la Constitución, tenemos que pasar por encima del derecho, violamos el sentido común. No importa, la izquierda no va a llegar por la vía electoral, punto. Primero el desafuero y luego el fraude, estoy hablando de 2006. Y Calderón llega ilegítimo. Y uno pensaba, bueno, pues este cuate va a tratar de legitimarse de algún modo, ¿no? Pues es el impuesto, es el ilegítimo, es el pelele, ¿qué va a hacer? Sacar el ejército a la calle, envolverse en la bandera nacional y decir: yo soy el héroe de la patria, mi héroe de la patria, que nos va a sacar a todos del peligro del narco, y que no esté conmigo y con el ejército en la calle es narco. Que no brinque nada. Que no brinque. Es una muestra de cinismo, no busca negociar, no busca concertar, no busca actos de legitimidad democrática de esos derechos para afuera, de los que ya no creíamos, pero sin embargo, bueno, caramba, como se decía respecto a los gobiernos neoliberales, el gobierno mexicano siempre había hecho mentiras, pero los gobiernos neoliberales ya ni siquiera eso, sino por favor digan mentiras, ¿no? Bueno, por favor, negocien, aunque después no vayan a cumplir los acuerdos, siéntense a negociar. Calderón no se sentó a negociar con nadie, bueno, sí, con Sicilia. Y a última hora, y al costo que tuvo para el movimiento de
capaz de compartir su intimidad el tipo de negociación en el que tenemos que entrar. Es decir, estamos viviendo en un orden político en el que el control de la continuidad del gobierno por parte de la oligarquía no tiene en este momento ninguna consideración de carácter de consenso, de legitimidad. No hay una preocupación por la hegemonía, no hay una preocupación por convencer, basta con tener el control económico, tener el control de las instituciones, tener el control de los medios y tener el control corporativo a través del clientelismo. Ni siquiera fue convencer el voto verde, que es el voto mayoritario para Peña Nieto, es decir, Peña Nieto ganó más votos en porcentaje en el campo, es precisamente el sector que es más susceptible de chantaje, porque no accede a los programas públicos, sino vota por el PRI y de compra de votos. No es un trabajo de convicción, no es una promesa, no les pintó un futuro luminoso, simplemente los compró. Bueno, yo creo que esto podría ser preocupante porque podemos esperar que el TRIFE dentro de unas semanas nos diga, sí, por los datos que tenemos se rebasaron los costos de campaña, sí, por los datos que tenemos unas credenciales, parece que se compraron votos, sí, por los datos que tenemos, pues parece que las encuestas se manipularon. Sí, por los datos que tenemos, pues parece que sí, hubo dinero que no sabemos de dónde viene. Pero de todos modos Peña Nieto va a suceder. Ya sabemos que va a suceder eso. ¿Dónde queda el costo político? Uno de los que tenemos un rato en esto, estamos acostumbrados a calcular qué va a pasar, qué van a hacer, nos van a reprimir, no nos van a reprimir, se van a sentar a negociar con nosotros, no se van a sentar, qué va a pasar. Y pensamos el costo político que van a tener que pagar de nuestra contraparte. Eso es un cálculo equivocado. No hay ningún costo político que ellos no estén dispuestos a pagar, cualquier costo político con tal de conservar el poder. Y por eso estamos en lucha. Por eso hoy el cinismo se topó con la indignación, de los jóvenes, no solo de los jóvenes, pero tenía que ser de algún modo, simbólicamente, los jóvenes mexicanos, estudiantes, privilegiados por él, de algún modo, enseñanza media superior, no solo porque fuera de dinero, el hecho de poder tener estudios medios superiores, estar en una universidad hoy, es un privilegio para la enorme mayoría de los mexicanos, y muchos que quisieran están siendo estudiados. Estos jóvenes dijeron, no, el cinismo no podemos aceptar, la imposición no es admisible. Y muchos mexicanos honestos, conscientes, se ven representados por estos jóvenes que repudian el cochinero electoral, que se oponen a la imposición de género. Las elecciones polarizaron. Hoy, si nosotros vemos la opinión pública, más o menos progresista, más o menos crítica, diríamos de izquierdas, una múltiple gama de las izquierdas, todo el mundo coincide en no a la imposición, todo el mundo coincide en no a Peña Nieto, todo el mundo coincide en lo justo sería invalidar la elección, todo el mundo está en esta misma trinchera. México se polarizó en dos grandes bloques, como sucedió también en 2006, que les decía, de hecho, cochinero, no lo podemos aceptar, no podemos aceptar la imposición y la continuidad del régimen comprando votos, no podemos aceptar que un asesino iletrado, Frankenstein de Televisa, se siente pepinos, no podemos aceptar 6 años más de lo mismo, no podemos aceptar las reformas estructurales que se nos vienen, no podemos aceptar que sigan arruinando al país, no podemos aceptar, punto. Y otro sector que dice, sí, están arruinando al país, sí se robaron la elección, sí son unos tranzas, sí son unos rateros, pero bueno, es mejor esto que otra cosa, porque todavía podría ser peor. Entre los que finalmente se suman al cinismo gobernante y quienes repudiaron o rechazamos esto. Y pues hoy estamos con un espíritu unitario del que además acabamos de tener un magnífico testimonio, no solo porque el video, en la parte del comercial que nos mostraron, empieza muy morenista y acaba muy 132ista, lo cual de algún modo es muy emblemático de lo que está pasando en estos momentos en el país. Si uno va a las marchas, yo trato de ir a todas,
se da cuenta de cómo va cambiando el perfil de la gente, se rejuvenece, y además el tema va haciéndose más polarizado, no a favor de los conservadores, sino en contra de Peña Nieto, y van empezando a aparecer muchos más jóvenes estudiantes y mucho más del siglo 132 como hoy. Pero es un proceso unitario. Yo, sin embargo, quiero, en una segunda reflexión, quizás polemizar un poco con algunas interpretaciones. Hoy pareciera que todos estamos en contra de la imposición. Hoy pareciera que todos estamos por que esta elección se invalidara. Hoy pareciera que todos estamos que hay que parar a Peña Nieto. Sin embargo, esto no fue así siempre. En realidad esto se volvió así, se volvió el punto de definición de toda persona progresista, honesta, crítica, de izquierda, mínimamente en este país, a partir de mayo de este año, a partir de el tropezón de Peña Nieto en Guerrero y el despliegue de 132. Porque resulta que el movimiento de 132 es un movimiento plural, democrático hasta el extremo en su toma de decisiones, incluyente, ajeno a los partidos políticos, no manipulado por nadie, básicamente espontáneo, que sin embargo pone en el centro, uno, nosotros hacemos política, no sé si por acá, pero en algunos ambientes la palabra política está satanizada, ¿no? Los jóvenes del 132, a pesar de que son presuntamente inexpertos, que están usando en estas lides de salir a la calle y protestar, para empezar dicen, no somos apartidistas, pero no somos apolíticos, nos preocupa y nos interesa la política y asumimos que tenemos una postura política en este país, punto uno. Dos, el motivo fundamental de este movimiento son las próximas elecciones. Nos preocupa sobremanera porque pensamos que en estas elecciones se define el futuro del país. Las elecciones pueden definir el futuro del país y no aceptamos unas elecciones manipuladas por los medios, unas elecciones compradas. Creemos que la gente debe votar a conciencia, nosotros vamos a votar a conciencia, queremos que nuestro voto se respete, vamos a participar en las elecciones y no aceptamos que el candidato de los medios sea el candidato que gane la elección. Y tres, nos preocupa sobremanera que ocupe el asiento, si es que es un asiento, o la silla, o el escritorio, lo que sea, de los Pinos, o de Palacio Nacional. Nos preocupa quién sea presidente de la República, nos interesa la política, nos preocupan las elecciones, y nos preocupa quién gobierna este país. Y esto lo está diciendo un movimiento espontáneo, juvenil, renovador, crítico, no manejado por ningún partido, sin ninguna ideología definida, sin ningún plural en términos de su pensamiento crítico, que evidentemente incluye elementos ideológicos, pero no de una sola política. Y ahora todos tenemos que ser 132. Pero antes de mayo, muchos decían, estas elecciones son de la ignominia y no hay que votar. Antes de mayo, muchos decían, gobierne quien gobierne, no importa, porque todos son exactamente iguales. Antes de mayo, muchos decían, la política es el arte de engañar y manipular. Y hoy esos mismos que decían, no hay que hacer política, no hay que participar en las elecciones, y no importa quién gobierne el país, son los primeros que apoyan al movimiento 132. Es peculiar. Nuestra izquierda, nosotros, los izquierdos, somos peculiares. Y el comercial, yo también voy a terminar con un comercial. No voy a terminar con las preguntas a futuro, pero quisiera pasar por un comercial. ¿Quiénes asumieron desde el principio? Y el principio fue hace por lo menos 6 años o 7 años. Algunos diríamos casi 10 con el desafuero, pero 6 años por lo menos. ¿Quiénes asumieron desde el principio que en este país no podía haber ningún viraje, ningún cambio más o menos significativo sin cambiar a los que gobernaban, sin que dejara de gobernar el PRI gobernaba? Se necesitaba un cambio de gobierno en este país. No es tan obvio para
para los movimientos sociales, todos los movimientos sociales, los movimientos gremiales, los movimientos obreros, los movimientos magisteriales, los movimientos campesinos, negociar con el gobierno, el que sea, el que hay, negociar con las autoridades, las que hay, es una absoluta necesidad de sobrevivencia. Tú no puedes con un sindicato, tú no puedes con una organización campesina decir, no, yo le doy las espaldas al gobierno, y no, estos son los que gobiernan, estos son los funcionarios, con ellos hay que negociar. Los programas, por ejemplo, para los campesinos se negocian con el que gobierna. Los campesinos, muchos movimientos sociales llegaron a la conclusión de que con esto el gobierno no se podía ir a ningún lado, que antes negociaban, luego ya ni siquiera negociaban, pero que en todo caso ni los que negociaban ni los que no negociaban cumplían. La ley Cojupa se firmó en una negociación con el gobierno. Ahí está, nunca entrará a la Constitución mientras no haya un cambio de gobierno. El Acuerdo Nacional para el Campo se firmó con el gobierno, en Los Pinos, con Fox, y nunca se cumplió, y nunca se va a cumplir hasta que no haya un cambio de gobierno. Esta conclusión de muchos mexicanos de que se necesita un cambio de gobierno, de que está bien, hay que resistir, de que está bien, hay que presionar, de que está bien, hay que atrincherarse donde uno está, y desde ahí hay que dar la pelea, de que hay que trabajar abajo y todos los días para resistir, para no vencerse, para no dejarse arrastrar. Pero que se requiere un cambio de gobierno. Esto lo asumió, para decirlo en una sola palabra, el obradorismo hace 6 años. No todos los movimientos, no todas las fuerzas, el obradorismo. No los obradores, luego le ponemos un nombre, parece que fuera una especie de superhéroe de cómic, ¿no? El obradorismo, un movimiento que tiene un personaje emblemático con el que se identifica, llegó a la conclusión de que había que cambiar el gobierno. Y la única forma de cambiar el gobierno era con un movimiento, con un programa, con una organización y con una candidatura. No era lanzando a través de los partidos, esos partidos que se dicen de izquierda, a un candidato y sacando muchos carteles para que se viera que era mediáticamente atractivo. Había que desarrollar un movimiento. Sin un movimiento de resistencia al fraude en el 2006 no hay nada que hacer. Si nos pueden hacer fraude y ya, pues entonces, ¿a qué estamos jugando? Vamos a seguir resistiendo, cada quien encuevado donde pueda. Pues ni modo, hay que seguir resistiendo, estamos vivos, seguimos aquí. No podemos darle la espalda al sistema, vamos a resistir desde donde estemos. Si queremos cambiar el sistema, hay que decir, no vamos a permitir que nos sigan haciendo fraude una y otra vez. Hay que irse al cartón, hay que irse a la reforma, que se vea, que se note, aquí estamos, somos muchos, protestamos. Que se pierden votos, me cae que sí, que hasta Monsiváis se enoja, me cae que sí. Pero hay que salir y hay que estar en reforma, porque si no van a creer que nos puede estar haciendo fraude todos los días con animales. Punto 1. Punto 2, hay que movilizarse. Y empieza con la Convención Nacional Democrática de se lo había olvidado. Y luego el gobierno legítimo y los comités del gobierno legítimo. Y el gobierno legítimo tenía su gabinete sombra. Y era hasta Cristina Paulén, que daba su rollo sobre políticas de salud. Es decir, empezó a operar como un gobierno alterno legítimo, obviamente, sin el poder. Luego que la convención, el gobierno legítimo, el petróleo. Una iniciativa de Calderón a las cámaras para modificar la constitución, permitiendo en la práctica, no solo de hecho, sino de derecho, y esta es una pequeña diferencia, la privatización de bienes. De hecho, está sucediendo, de derecho, se hubiera logrado si pasa esa reforma. El movimiento en defensa del petróleo y la soberanía nacional fue un movimiento que ganó el obradorismo. Y luego se viene el tema de las alzas en los precios de la luz, se viene el tema de las alzas en los intereses, se viene el tema del alza de la comida, entonces el movimiento en defensa de la economía popular. Y de ahí salen las casas del movimiento. Estoy hablando de 6 años de obradorismo. Y finalmente, bueno, pero ya se viene la elección, estamos en la inminencia de la elección, hay que crear una organización capaz de enfrentar la elección, y esto es Movimiento de Regeneración Nacional. Un movimiento, un programa, no voy a hablar de programa, es una construcción colectiva, no solo el programa de gobierno, lo tiene que hacer el que va a gobernar en su gabinete. El proyecto del país es otra cosa, y ese proyecto del país sí se hizo, y me consta de manera participativa, y no los 40 que firmamos ahí,
que le echamos pluma. Sí, cierto, sí le echamos pluma, y sí somos esos 40 o 37. Pero esto se discutió en 500 asambleas y reuniones deliberativas, me consta que estuve en bastantes de ellas, y se recibieron propuestas con las que hubiéramos llenado un directorio, claro. Y hubo que seleccionar, hubo que jerarquizar. Es decir, se construye un proyecto alternativo del país de manera participativa y se pone en pie una organización con 4 millones de adherientes, me parece. Todo esto para tratar de parar el sistema, todo esto para tratar de impedir la imposición, todo esto para tratar de combatir el neoliberalismo de la única forma posible, quitándole a los neoliberales el poder. Algunos pensamos que no había otra forma, que la única forma era ganar las elecciones del sistema. Y sabemos que el sistema se trampa, por lo tanto, enfrentar no solo la elección, sino una elección tramposa. Pensamos que eso es lo que había que hacer, que se podían hacer otras cosas, que había que resistir en el sindicato, en la colonia, en la escuela, donde uno estuviera, que había que trabajar abajo y a la izquierda, todo el tiempo, porque estamos abajo, y digo que trabajemos a la derecha. Estamos abajo y trabajamos todos los días, estamos abajo y trabajamos a la izquierda, pero que había que ganar estos carbones en la elección, porque si no iba a seguir siendo lo mismo y más de lo mismo. Y además nos iban a tomar la medida. Nos roban una vez la elección, bueno, nos encargonamos. Nos roban 2 veces la elección, bueno, nos encargonamos. Ya para la tercera, ya ni vamos, al fin se la roban. Me cae que no. Pero ¿quién enfrentó eso? El obradorismo. Nada más. No los partidos. No la derecha moderna. No la derecha institucional. Es claro que participó en las elecciones. Claro que le preocupan las elecciones. Claro que le importan las elecciones. Porque el porcentaje de las elecciones depende de su registro, y de su registro dependen los recursos públicos que llegan a los partidos y además los cargos públicos a los que se van a llegar. La izquierda moderna, la izquierda institucional, los partidos, todos los 3 del frente, estaban preocupados no por ganar la elección. Ellos nunca creyeron que se pudiera ganar la elección, nunca hicieron un carajo para ganar esa elección. Lo que ellos querían es su porcentaje para seguir siendo partidos y además los puestos públicos. O sea que los partidos de izquierda, entre comillas, que lanzaron la candidatura del Observador, no les interesaba ganar esta elección. Esta elección le interesaba ganar a la gente de Morena, nada más, y perdimos. ¿Quiénes perdieron? ¿Quiénes van a pagar la imposición de Peña Nieto si se cumple? Todos. Hasta los que votaron por Peña Nieto de buena fe. Los que de verdad creyeron, por ahí iba la cosa. Todos. No nos la vamos a acabar. Todos. Perdimos todos. ¿Pero quiénes fuimos derrotados? No todos. No todos. Quienes no le apostaron a ganar. Quienes no le apostaron a participar. Quienes nunca dijeron ni media palabra acerca de que hubiera sido conveniente trabajar a favor del proyecto de izquierda. Quienes nunca le apostaron al cambio verdadero. Quienes consideran que el Observador, esas 2 palabras, son una suerte de ofensa, de insulto, algo que no hay que decir en las reuniones con la buena gente de izquierda, la gente auténtica de izquierda, porque huele a clase política. Esos no perdieron. Perdimos nosotros. El obradorismo perdió, fuimos derrotados, nos ganaron. Teníamos 4 millones de adherentes, necesitábamos 5, nomás tuvimos 4. Necesitamos llevar 5 votos, convencer a 5 personas, explicarles a 5, más o menos, con todo el voto, y no fueron más que 4. Nos ganaron, a nosotros nos ganaron, perdimos a mucha honra, nosotros dimos la batalla y perdimos. Hay muchos que hoy dicen perdimos y no dieron la batalla, debiera darles vergüenza. Es un comercial. Cuando escribamos la historia de este país, tenemos que considerar que quienes intentaron parar el sistema fueron los obradoristas. Los demás lo resistimos. Todos lo resistimos en algún sitio, en algún lugar. Y vamos a tener que hacer. Pero los únicos que hicieron un plan, vamos a parar el sistema, vamos a ganar la elección del sistema, vamos a ganarle al PRI. Pues vamos a impedir que llegue Peña Nieto. Todos saben que apuntaba a Peña Nieto, ¿cómo lo vamos a impedir? Movimiento, organización, proyecto, candidato. ¿Qué más? Alianzas. Hasta con los empresarios. República Amorosa, que tenía 2 caras. Uno, lo que dijeron los compañeros, ¿no? Que de verdad la solidaridad, la fraternidad es un principio inspirador. Y en segundo, pues que no vayan a acusar al Observador de que es un peligro para México y echarles de la mano hispana, ¿no? Pues hay que bajar. Se hizo todo, se
comieron sapos, salieron con los chuchos, otro explorador con los chuchos, o sea, hicimos todo lo necesario para tratar de parar el sistema, para tratar de evitar la imposición, que aún así no está nada, ni modo, a mucha honra, el esfuerzo se hizo, y ahora vamos a seguir, porque estamos convencidos de que hicimos lo justo y ahora hay que seguir en la resistencia. Bueno, hay que seguir, para ver qué pasa en el 2018, ya algunos vamos a estar muertos para entonces. No, esto sigue hoy, mañana, pasado mañana. Vamos a cambiar de terreno, vamos a cambiar de tácticas y no de estrategia, vamos a modificar la estructura de la organización, vamos a trabajar de otra manera, pero vamos a seguir porque hicimos lo justo, hicimos todo lo posible. No escatimamos, no actuamos con temor, con mezquindad política. Y de todos modos nos ganamos. Hubo quienes no perdieron, porque no dieron la batalla. Y no hay peor vergüenza que haber perdido una batalla sin haberla librado. Y hay quienes no la perdieron, porque no la libraron. Y hoy dicen, Peña Nieto no pasará, estamos en contra de oposiciones. Pero ellos nunca trabajaron para impedirlo. No es así. En el caso de 132 llegó tarde, claro. Hubieran sido 3 meses más de 132 antes de las elecciones y hacen la diferencia, de modo. Digo, los movimientos espontáneos no se planean, no se ponen fechas, salen cuando salen. Y hicieron la diferencia, porque hoy tenemos una respuesta de oposición infinitamente más poderosa de lo que hubiera podido ser si hubiéramos estado esperando Morena que el observador convocara alguna marcha para un plantón. Yo decía, hay que hacer un plantón por la casa de los misterios, ¿no? Y ya ahí en la Villa de Guadalupe, pues Morena, ¿no? Porque pues el observador no iba a poder convocar una acción de este tipo, por razones evidentes. Morena está pasmada. Pasmada no quiere decir que ya hago males. Mi compañera hablaba en pasado, Morena me aterrabas cuando decías. Yo he estado además en un lugar discutiendo con compas, qué sé yo, para no ser tan genéricos, en el parque de la Postal, ¿no? Donde se reúnen semana tras semana antes de la elección y después de la elección. La última vez fue hace 2 semanas, eran 100 cabrones de la tercera edad, pero también jóvenes, porque ya no solo de la tercera edad jubilados, que pues ahí abundamos, discutiendo qué sigue, que si partido, que si no partido, no vamos a hacer ahorita carne en camino de los chuchos, nosotros seguimos como un movimiento. La gente está discutiendo, la gente quiere ver qué sigue, la gente no se va a dar por vencida. Claro, no cambia uno de terreno fácilmente, no cambia uno de táctica fácilmente. Las formas de organización estaban hechas para ganar una elección, era un ejército para ganar una elección. Esta elección ya no se ganó. Ok, hay que cambiar la disposición de las fuerzas, hay que modificar las formas de funcionar, hay que deselectoralizar, hay que descentralizar, hay que bajar, hay que ir a las luchas locales, hay que hacer muchas cosas. Pero Morena tiene una autoridad moral. Nadie en este país dio la batalla contra el sistema y contra la imposición con la profundidad y continuidad que lo hizo Morena. Hoy, ¿en qué situación estamos? Yo creo que se pone cambio de terreno, de lo electoral a la resistencia. No quiere decir que se olviden las elecciones y ya. Vamos a ver, habrá elecciones de medio camino, ¿verdad? Que entra ahí elecciones en los estados de la República. Las elecciones van a seguir ahí. Pero en el caso de Morena, no puede seguir funcionando con un ejército organizado para ganar en julio del 2012. Eso ya no sucedió. Tiene que cambiar, por lo tanto, su estructura, su forma de organización, pero no solamente Morena. 132, y aquí hay muchos jóvenes que se identifican con este movimiento, y espero que muchos, viejos no hay tantos, pero espero que los viejos también se identifiquen con este movimiento. Después les cuento una anécdota sobre los movimientos estudiantiles y cómo rejuvenecen a la gente. Pero bueno, 132 tiene un problema. 132 surge esencialmente en torno a la indignación con un individuo de la calaña de Peña Nieto, el Franklin de Televisa, un hombre que no solo no ha leído 3 libros, sino que además tiene una hija a la que de algún modo debe haber instruido para
considerar que quienes en este país no están de acuerdo con su padre y con el PRI son troles y son pendejos. Y eso lo dice el viejito. O sea, hay muchas razones. Si uno va a las marchas del 132, hay una obsesión, Peña puto, me cae. Es políticamente incorrecto, es vergonzoso que anden diciendo esas cosas, los compañeros gays se van a molestar porque han sido ofendidos con ese término, pero expresa muy claramente odio e indignación personalizada. Es este odio personalizado, es esta... ¿Perdón? No, digo, empezamos ahí con los gaviota. Es un gusto este movimiento. Una compañera muy respetable, performancera, muy reconocida y con un nombre de combate que ya se ha hecho famoso en este país, la congelada de uva, se cagó el Peña. Literalmente, bueno, no sé cómo se llama Peña Nieto, un cartel, un póster, ¿no? Y ahí en el Zócalo se cagó el póster con Peña Nieto. Quiero decir, es un movimiento que odia a un personaje que representa lo peor de la política mexicana. Pasar de eso a la resistencia con ese personaje, muy probablemente sentado en crimen, no va a ser fácil, o sea, 132 la tiene difícil. Los 6 puntos que ya formularon, que se presentaron en la Atenco, básicamente es el tema de la democracia y contra la imposición, el tema de la economía, contra el neoliberalismo, el tema de la educación, una educación incluyente y de calidad y con un derecho de todos, el tema de la salud, el tema de la seguridad pública, en contra de la guerra de Calderón y de las formas de masacre para pretender enfrentar el narcotráfico y el tema de la solidaridad con los movimientos sociales. Excelente enunciación de temas, pero pasar de la enunciación a la construcción de un movimiento va a ser complicado para el 132. Para están jóvenes, para que empiecen desde el principio, se vean cómo las cosas no creo que voy a hablar como la voz de la experiencia. Va a estar complicado para los que nos estamos jugando en este momento de jóvenes en este momento. Y no todos son jóvenes, porque también, como se ve claramente en la escuela, hay participación de académicos, hay participación de gente de todas las edades. Y por otro lado están los movimientos sociales, por otro lado está Atenco como pivote. Sin Atenco no hubiera sido posible. Atenco tuvo la magia de que hubiera sido el tema que introdujeron los jóvenes de Rivero y confrontaron con ese tema al estúpido que podía haberse librado de otra manera. Se mostró como el cínico que es, como parte de la política cínica, y estalló. Y Atenco ha estado en todas las marchas desde que empezaron y así otros niveles. Y Atenco es el nexo con, por ejemplo, el SME. Atenco es el nexo, por ejemplo, con la coordinadora, me refiero a los maestros. Atenco es el nexo con otros movimientos sociales en resistencia, contra las presas, etc. Atenco es el nexo con una serie de movimientos en resistencia que ya estaban ahí desde antes, que no participaron de manera muy protagónica en las elecciones, porque no es su papel, también porque no creían demasiado, y que ahora están participando de manera muy importante en la convención, la nueva convención. La convención del ZLN y ahora la convención de López Obrador, ahora es la Convención Nacional contra la Imposición. Hubo una primera reunión en Atenco, para tener una segunda reunión en Oaxaca y va a haber un acto unitario, si no se ceba lo de unitario para el 20 de noviembre, si no estoy equivocado, si no los acuerdo, en donde quizá pudieran estar representadas todas las fuerzas políticas antisistémicas de este país. Ojalá que así fuera. Ahora, este proceso unitario es un proceso complicado, es un proceso en el que estamos todos. En el que está Morena, en el que está el movimiento social, los movimientos sociales en resistencia, en la que está de manera muy claramente, muy protagónica, muy legítima, 132, que es el nuevo, pues, en estas líneas, el más joven en el sentido de su trayectoria política, y en este momento tiene más capacidad de convocatoria. Yo creo que el problema mayor, y con eso voy a terminar, es que en estos meses, para los que veníamos en Morena, en realidad fueron 2 años
todo estaba focalizado en el 1 de julio, ¿no? Era esa elección la que le daba sentido a la organización, estructura, objetivo, el programa, etc. 132, que nace en mayo, también el tema era la elección, el tema era Peña Nieto. No podía aceptarse que este hombre con las manos manchadas de sangre, ágrafo y fabricado por los medios, gobernara este país. La elección era el centro. Y la convocatoria de movimientos sociales que tienen otras tareas y otras luchas, tomó como elemento pivote la elección. Creo que si esto deja de ser el centro, vamos a seguir chingando, vamos a seguir molestando, no vamos a aceptar esta imposición bajo ninguna circunstancia, con nuevas elecciones o sin nuevas elecciones, pero vamos a tener que pasar a las luchas cotidianas. Los jóvenes estudiantes tienen un problema a resolver y nunca hemos podido resolverlo en los últimos años, que es abrir las puertas a la educación pública superior de calidad, no escuelitas técnicas sin salones, para que todos aquellos que desean estudiar, y no pueden todos estudiar porque no tienen condiciones, puedan acceder, y además que haya becas, es decir, abrir, democratizar realmente, hacer de la educación un derecho, es una lucha que los jóvenes estudiantes van a tener que seguir dando, es una lucha de jóvenes, de estudiantes, de maestros, es una lucha de las escuelas, con solidaridad. Los campesinos van a tener que enfrentarse a un nuevo gobierno antiagrario, un nuevo gobierno anticampesino, un gobierno dispuesto a desfondar o seguir desfondando el campo, es una lucha complicada. Bueno, los obreros y los sindicatos se van a enfrentar a una de las reformas estructurales que falta, la reforma de la Ley Federal del Trabajo, que permita precarizar por completo el trabajo, de modo tal que los derechos conquistados históricamente en la Constitución o por los sindicatos a través de sus luchas se olviden, la gente pueda ser despedida o contratada por horas. Es decir, la precarización completa del trabajo, esto lo van a tener que enfrentar los obreros y todos los mexicanos en nuestras colonias, en nuestras escuelas, en nuestras fábricas, en nuestros barrios, en los tejidos. Vamos a enfrentar el sistema cotidianamente y vamos a tener que luchar cotidianamente y eso está bien. Pero esto puede provocar la dilución del sujeto nacional que hoy está muy visible. Hoy todos estamos convocados por una voz de orden, no, Peña Nieto. No a la imposición. Si cada quien se va a su trinchera, y hay que irse, porque si no, luego se empolva la trinchera y ya se olvidaron de nosotros. Hay que bajar, hay que regresar ahí a las bases, que dicen los enterados, hay que ir a las bases, hay que ir a las colonias donde estamos trabajando, hay que ir a los barrios.